Puntos clave del cáncer de tiroides. Entonces, para saber los tipos de cánceres que puede tener la tiroides, tenemos la nemotecnia. Por fin me acordé que esta es una nemotecnia del doctor García, o que yo vi en el curso del doctor García. Entonces, la nemotecnia, por fin... Ay, esperen, déjenme que me salga este corazón bonito. Listo. Nemotecnia, por fin me acordé, nos va a dar los tumores en el orden de más frecuencia. Entonces, aquí van a estar los de más frecuencia y buen pronóstico. Y conforme nos vayamos acercando al acorde, van a ser menos frecuentes, pero van a ser más graves, ¿no? Con un peor pronóstico. Entonces, la P va a ser por un carcinoma papilar, la F va a ser por un folicular, la M va a ser por un medular y la A va a ser de un anaplásico. Entonces, como ya dijimos, el papilar va a ser más frecuente, menos grave, y el anaplásico va a ser menos frecuente, más grave. En ese orden es en el que van. Entonces, por decir algunos puntos claves de cada uno, el papilar va a ser, va a tener como factor de riesgo la radiación, va a tener una diseminación ganglionar, entonces va a ser el único que tenga diseminación ganglionar, el papilar. Va a tener como factor de riesgo, va a estar asociado a la radiación, entonces imaginemos, por ejemplo, a un residente de imagen, ¿no? Que está muy expuesto a la radiación. Lo común en caso ojalá y no, ¿no? Pero en caso de que tuviera un tumor de tiroides, va a ser que sea un tipo papilar, porque es el que se asocia a radiación. Y el tratamiento en este caso va a ser con tiroidectomía, yodo radioactivo y con levotiroxina posterior a la extirpación de este tumor, ¿no? Y bueno, algo característico también aquí a encontrar al momento del diagnóstico es en la biopsia ver las calcificaciones en granos de arena, llamados también cuerpos de Samoma. No son característicos del cáncer de tiroides, pero los vamos a encontrar en el cáncer papilar, ¿no? Entonces, papilar va a ser de tiroides, papilar va a ser de cuerpos de Samoma. Entonces, P de Samoma, ¿no? P de cuerpos de Samoma en cáncer papilar de tiroides asociado, como ya dijimos, a radiación. Ahora, el carcinoma folicular va a ser obviamente de las células foliculares. Este junto con el medular van a tener diseminación hematógena. Entonces, una característica también importante. En este caso, el factor de riesgo importante va a ser una deficiencia de yodo. El folicular va a tener como factor de riesgo principal la deficiencia de yodo. Y en este caso, el tratamiento va a ser el mismo que en el papilar. Entonces, va a ser la tiroidectomía con yodo radioactivo y después de esta, la levotiroxina. Ahora pasamos al cáncer medular, que este va a ser un cáncer de las células C, productoras de calcitonina. Entonces, a la hora del diagnóstico es importante recordar esto, que la calcitonina, entonces vamos a ponerlo una vez, calcitonina, se va a asociar al cáncer, dijimos, medular. Y bueno, vamos a tener otros marcadores tumorales, en concreto la tiroglobulina, que se va a asociar al papilar. Pero bueno, ahorita estamos en el medular, que como dijimos va a ser de las células C, productoras de calcitonina. Entonces, como dijimos, va a tener una diseminación hematógena. Como factor de riesgo va a tener el sufrir de neoplasia endocrina múltiple tipo 2. Acordémonos, neoplasia endocrina múltiple tipo 1, acromegalia, neoplasia endocrina múltiple tipo 2, cáncer de tiroides. ¿Cuál tipo de cáncer de tiroides? El medular. ¿Qué más se va a asociar con el medular? La calcitonina, ¿no? Entonces, en este caso, el tratamiento va a ser tiroidectomía y después vamos a dar también levotiroxina. Y por último, pasamos al anaplásico, que es el de peor pronóstico, pero el menos frecuente de los cuatro, perdón. Y bueno, este va a tener una diseminación hematógena, pero también local. Y el tratamiento en este caso va a ser puramente paliativo, porque normalmente se va a detectar ya en etapas muy avanzadas, en donde ya es irresecable. Ahora, en cuanto a la clínica, tenemos aquí el signo de Romberton. Entonces, Romberton. ¿Por qué se va a caracterizar el signo de Romberton? Por plétora facial al elevar los brazos. Ese va a ser el signo de Romberton y va a ser muy característico del cáncer de tiroides. Y bueno, también podemos tener el aumento de volumen en el cuello e incluso disfonía, que nos está produciendo este mismo aumento de volumen a nivel laríngeo. Y bueno, el diagnóstico lo vamos a realizar, ya dijimos, calcitonina en caso de que sea un carcinoma medular y como dijimos, la tiroglobulina va a ser en caso de un carcinoma papilar, que es el primero, ¿no? ¿A qué se va a asociar el papilar? Ya lo dijimos, a radiación, ¿no? Como un residente de imagen. Y bueno, papilar con P de cuerpos de Samoma. ¿Y cuál va a ser uno de sus marcadores tumorales? La tiroglobulina.
¿Ok? Y bueno, en caso de todos los demás, siempre el tratamiento lo vamos a confirmar con una biopsia. Ay, hice muy grande ese círculo. Con una biopsia. Y bueno, en este mismo tema de cáncer de tiroides es muy importante destacar la presencia de un nódulo, ¿no? Entonces, el nódulo tiroideo va a tener un algoritmo diagnóstico. Entonces, lo primero va a ser detectar este nódulo, ¿no? Entonces, vamos a tener síntomas de hipo o hipertiroidismo, vamos a hacer un ultrasonido o podemos hacer una palpación. Sí, más bien del ultrasonido vamos a tener, sí, entonces tenemos síntomas de hipo o hipertiroidismo y después vamos a hacer una palpación, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a identificar este nódulo tiroideo? El segundo paso que vamos a hacer va a ser realizarle a este paciente un perfil tiroideo, en donde podemos tener o hipo o hiperfunción de la tiroides. Entonces, si tenemos una sintomatología clásica de un hipotiroidismo, es decir, tenemos la TSH aumentada, o normal, puede ser aumentada o normal, vamos a realizar a este paciente un ultrasonido. Y dependiendo de lo que encontremos en este ultrasonido va a ser si hacemos o no biopsia. Todo esto es para preguntarnos si está indicada o no la biopsia. Entonces, tenemos síntomas de hipotiroidismo, es decir, la TSH aumentada. ¿Qué hacemos? Un ultrasonido. Y si en el ultrasonido encontramos un tumor o un nódulo de menos de 0.5 centímetros, es decir, de 5 milímetros, y que además es quístico, estos van a ser los datos de buen pronóstico. Entonces, a este paciente solo le vamos a dar seguimiento. Pero si tenemos un tumor, ya sea de más de 0.5 centímetros o que no es quístico, es decir, aunque sea de menos de 0.5 centímetros, pero es calcificado o espiculado, entonces calcificaciones o especulaciones, vamos a pasar a este paciente directamente a una biopsia por aspiración de aguja fina. Entonces, solo que sea quístico y que además sea de menos de 0.5 centímetros, lo pasamos a seguimiento. Si es quístico y de más de 0.5 centímetros, biopsia. Si es de menos de 0.5 centímetros, pero es calcificado o con especulaciones, biopsia. Entonces, es muy difícil o tiene que cumplir criterios complicados para que sea solamente seguimiento. Y bueno, en caso de que tengamos un perfil tiroideo de un hipertiroidismo, es decir, que encontremos la TSH disminuida, vamos a realizar una gammagrafía. Entonces, en esta gammagrafía podemos identificar un nódulo caliente, es decir, hipercaptante, entonces con C de caliente, o un nódulo hipocaptante, que es el frío. En este caso, el frío va a ser el que nos va a molestar, ¿no? Entonces, el frío es el de mal pronóstico y el que nos va a hacer realizarle una biopsia por aspiración de aguja fina. Si tenemos un nódulo hipercaptante, es decir, un nódulo caliente, únicamente le vamos a dar igualmente seguimiento. Y bueno, ya ahí tendríamos con la biopsia, que sería la biopsia nuestro siguiente estudio, y en caso de que la biopsia nos confirme el cáncer de tiroides, podríamos realizar una tomografía o resonancia magnética para valorar resecabilidad y metástasis, ¿no?, de estos tumores. Y bueno, eso sería todo en cuanto al cáncer de tiroides de este lado. Queda el apunte. Muchas gracias.